Miércoles 8 de enero del 2020, amigos, es un gusto estar con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Así es, nuevo ataque en Irak. 2 cohetes cayeron cerca de la embajada de los Estados Unidos. Se desconoce aún su autoría. Esto ocurrió luego de que el presidente Donald Trump dijera que no responderá a los misiles lanzados por Irán contra una base militar. 2 cohetes cayeron sobre Bagdad, capital de Irak, en la zona verde. Este sitio es caracterizado por ser un área amurallada, donde se encuentran varias instituciones del gobierno. Allí también está la embajada de Estados Unidos. Uno de los misiles cayó en el lago cercano a la sede diplomática y el otro sobre un edificio en construcción. Los ataques a la zona verde son constantes tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Esta última agresión aparentemente lo habrían cometido milicias chiitas. Es el segundo bombardeo registrado en Irak tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani, quien fue asesinado por orden del gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense bajó el tono al decir que no responderá militarmente luego de que Irán enviara 16 misiles contra una base iraquí que alberga a tropas estadounidenses. Irán parece estar reculando, lo cual es algo bueno para todos los involucrados y algo muy bueno para el mundo. Los ataques no dejaron pérdidas humanas, sin embargo, las Fuerzas Armadas se mantienen alerta. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, manifestó que los misiles lanzados constituyeron una cachetada para los Estados Unidos, pero no la totalidad de la venganza. La venganza consiste en forzar a Estados Unidos a salir de esta región. La verdadera venganza de las naciones de la región tendrá lugar cuando Estados Unidos sea expulsado y su mano agresiva sea cortada para siempre. Trump dijo que impondrá sanciones contra Irán. Sin embargo, Irán no es el único enemigo de Estados Unidos. También lo son los grupos armados que claman venganza contra la nación norteamericana por asesinar a sus líderes. Informó Valeria Navarro. El precio del petróleo subió tras los ataques de Irán dirigidos a tropas estadounidenses. Se teme que esta área sea una de las más afectadas por el conflicto. 2 compañías suspendieron el paso de sus embarcaciones por el estrecho de Hormuz, por donde circulan los transportes marítimos de crudo de todo el mundo, ante la posibilidad de que su paso sea suspendido por Irán. Además, les contamos que Irán quiere que las tropas militares estadounidenses salgan de Medio Oriente, pero ¿cuántas son? Se lo contamos a continuación. Estados Unidos invadió Irak en el año 2003 bajo el mandato de George Bush y en el año 2011 se retiró. Las tropas estadounidenses volvieron a Irak en el año 2014 tras pedido del gobierno iraquí, con el objetivo de acabar con el grupo terrorista Estado Islámico. A pesar de que ISIS fue derrotado en ese territorio, la presencia militar estadounidense en ese país continúa. Pero esta no es la única nación donde se encuentran en Medio Oriente. Irán, misma que desde hace 40 años mantiene conflictos con Estados Unidos, está rodeada de varias tropas estadounidenses que cumplen un objetivo militar estratégico en cada país, pero en caso de un conflicto armado, estas pueden unirse. Actualmente, en Afganistán existen 14.000 efectivos estadounidenses, en Qatar y Kuwait 13.000 por cada país, en Bahrein 7.000, en Irak 6.000, en Emiratos Árabes Unidos 5.000, en Arabia Saudita y Jordania 3.000 por cada país, en Turquía 2.500, en Siria 800 y en Omán 600, sumando un total de al menos 73.000 militares en esa región. Irán, por su parte, cuenta con 515.000 efectivos desplegados en el ejército, en los Guardianes de la Revolución Islámica, en la Fuerza Aérea, en la Marina de Guerra y en grupos paramilitares. Ambos países tienen sus fortalezas y debilidades. Mientras Estados Unidos e Irán lideran un conflicto, Irak se ha convertido en el campo de batalla, debido a que en ese país existen bases militares que albergan a tropas estadounidenses.
informó Valeria Navarro. Según el criterio de dos analistas en temas internacionales, el conflicto entre Estados Unidos e Irán no se extendería, por lo que descartan una nueva guerra. Una lectura al último discurso del presidente Donald Trump, según expertos en temas internacionales, es una buena señal que podría terminar la escalada de violencia y tensión entre los Estados Unidos e Irán. Las expresiones del presidente Trump está claro de que no va a haber una retaliación militar de momento al Irán. Él habla de que van a aumentar las sanciones económicas contra el Irán. Parece que se ha disminuido. Tenemos esa impresión porque ayer el presidente Trump dijo, no es tanto el daño, digamos, que les han hecho de represalia con los misiles desde Irán. La evaluación del conflicto, coincide en los analistas, tiene más tintes políticos y otros intereses que provocó el alza del precio del crudo, lo que ha ocasionado nerviosismo en el mercado internacional. El precio del petróleo ha subido. Precio de petróleo que afecta a unos países y nos favorece a otros países y a nosotros nos favorece. Pero automáticamente suben los precios de todas las otras materias. Se pueden interrumpir el tránsito de los barcos, del transporte. Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, señala que el conflicto no se extendería, ya que el rol de Rusia y China es clave para apaciguar el problema sobre el terreno. Han mirado con muchísimo recelo, con muchísima preocupación, no ha habido un apoyo abierto. El exministro de Gobierno, Mauricio Gándara, sostiene que esta situación no se derivaría en una guerra convencional internacional. En el sentido clásico de que se extienda por muchos territorios de Europa, ya en conflagraciones directas de ejércitos, tal vez es más remoto. Los criterios de los analistas consultados contrastan con los últimos acontecimientos, la caída de misiles en la zona verde de Bagdad, en Irak, informó Priscila Cadena. En el ámbito nacional, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ratificó que las operaciones del programa de vigilancia aeromarítima, ejecutado por aviones militares estadounidenses en territorio nacional, se encuentran reguladas por la legislación ecuatoriana. Esto tras las declaraciones del ex embajador de Ecuador en los Estados Unidos, Francisco Carrión. Como es de conocimiento público, uno de los motivos para que el ex embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, renuncie fue el estar en desacuerdo con el programa de vigilancia aeromarítima, pues no contaría con un marco normativo. Ante ello, María Paula Romo, ministra de Gobierno, aclaró que dichas operaciones se las hacen reguladas bajo la legislación ecuatoriana. El embajador Carrión considera que se requieren otro tipo de instrumentos para regular este tema. Esa no ha sido la opinión ni de la Cancillería, ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía. De esta manera, al ser una posición personal de Carrión, Romo se ratificó en que la lucha contra el narcotráfico es parte de una agenda bilateral, y no solo de los Estados Unidos. Controlar las actividades ilegales en el mar, en el aire, en la tierra del espacio ecuatoriano no es una agenda ajena al interés del Ecuador. Pero lejos de esta polémica, donde la misma Cancillería ha señalado que el ministro de Exteriores, José Valencia, fue quien en horas de la mañana de lunes expresó de forma personal a Carrión la decisión del gobierno de poner a disposición su cargo, está el propio respaldo que desde el Ejecutivo y la Cancillería brindan a la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico. Así lo muestra un comunicado publicado este miércoles por la institución. En este mismo documento se finaliza señalando que el nuevo embajador de Ecuador en Washington tendrá un perfil más centrado en la promoción económica de las exportaciones, turismo e inversiones. El nombre del diplomático, dice, se anunciará una vez que, según corresponda, los Estados Unidos concedan el beneplácito, informó Javier Rosero. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, Iván León e Iván Saquicela, serán los que juzguen el caso Sobornos 2012-2016. El tribunal juzgará al expresidente Rafael Correa y otros 20 procesados. El caso Sobornos 2012-2016 entra en etapa decisiva y están listos los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que serán los encargados de juzgar y emitir una sentencia en el caso de corrupción, la entrega de sobornos para Alianza País, que empaña al gobierno de Rafael Correa, su principal acusado, y quien se encuentra en Bélgica.
Los jueces Marco Rodríguez, Iván León e Iván Saquicela serán quienes estén a cargo del juicio a Correa y otras 20 personas. Según la Corte Nacional de Justicia, la Sala Especializada Penal, Penal Policial, Penal Militar y Tránsito está integrada por 7 jueces, entre ellos Daniela Camacho, David Cacho, Wilman Terán y Dilsa Muñoz. Pero ellos están imposibilitados de conocer el juicio porque ya intervinieron en alguna etapa previa de este proceso, mientras que los otros 3 magistrados sí pueden participar en la causa para garantizar así la imparcialidad de los juzgadores. Entre Rodríguez, Saquicela y León se deberá sortear la ponencia, es decir, el magistrado que presidirá el tribunal. Y es que producto de las investigaciones de la Fiscalía se estableció la presunta existencia de una organización integrada por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico que facilitaron la entrega de recursos a través de 2 modalidades, cruces de facturas y dinero en efectivo por parte de empresarios de Odebrecht para beneficiarse de contratos con el Estado cuyos montos ascenderían a los $7 millones y cuyo ilícito podría llevar a prisión a varios exfuncionarios estatales, informó Marilyn Jaramillo. La ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña está a la espera que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia se pronuncie, luego de que se suspendió la audiencia de juzgamiento en su contra por el presunto delito de concusión. 3 días duró la audiencia de juzgamiento por el supuesto delito de concusión que habría cometido la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña a través de la Alianza Bolivariana Alfarista ABA, donde se registraron aportes económicos y materiales voluntarios de sus simpatizantes. Esto de acuerdo a lo expuesto en la diligencia legal. Creo que la ratificación de inocencia es lo que corresponde en un caso, en un juicio que proviene de una infamia, como ha sido demostrado a lo largo de toda la prueba testimonial y documental. Aquí, para la defensa técnica de Vicuña no existe delito, a pesar de receptar aportes sin que la organización política esté registrada en el Consejo Nacional Electoral CNE y tampoco tenga registros de ingresos y egresos. Aquí a María Alejandra Vicuña le ampara la presunción de inocencia y es Fiscalía quien tiene que derribar el hecho de que esos aportes no eran voluntarios. Y nadie más que Ángel Sagbay ha referido esta supuesta obligatoriedad. En el testimonio de la perito contable se divulgó que del 2011 al 2016, Vicuña registró ingresos por $590,628. Se declararon 401,000 y 189,583 no. La procesada ex segunda mandataria tiene la respuesta. De que existen gastos que no son tributables, como por ejemplo los viáticos que se recibía en mi calidad de asambleísta cuando iba a delegaciones en el exterior y demás, los gastos o el bono de residencia que nos entregaban también a los asambleístas en su momento, o por ejemplo la manutención, la pensión de mi hija por parte de su padre. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por el juez Marco Rodríguez como ponente, Daniela Camacho y Wilman Terán, se tomarán varios días para emitir su dictamen, acusatorio o no, informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional se ratificó en 9 de las 18 objeciones hechas por el presidente al Código de la Democracia. Se descartó la propuesta del Ejecutivo de eliminación de circunscripciones, considerando que esto ni siquiera fue aprobado por la legislatura y quedó pendiente un artículo debido a un error en la redacción del veto. La Comisión de Justicia desmenuzó el veto del Ejecutivo al Código de la Democracia. En su mayoría hubo consensos para la ratificación y allanamiento respectivamente. Por ejemplo, de manera unánime se descartó la objeción 10 que hace referencia a la eliminación de circunscripciones, un tema que no fue aprobado por la Asamblea. Estamos ante una trafasía jurídica que nosotros tenemos que rechazar. Para mí aquí hay mala fe absoluta. Esto de querer meter textos por debajo de la mesa. La preocupación surge pues de no tener los votos en el Pleno para la ratificación. Podría darse el allanamiento a una norma no aprobada. Pero no está por demás, señora presidenta, colegas asambleístas, de alertar en cada uno de nuestros bloques y obviamente en el Pleno de la Asamblea en razón de que puede presentarse un escenario, como ya lo han dicho ustedes, de que no tengamos los 91 votos para ratificarnos y podemos caer en creando esa inseguridad jurídica. Pero este no fue el único error detectado en el documento del Ejecutivo. Durante el análisis se evidenció una equivocación más en la redacción de lo propuesto en la objeción 6, algo que obligó a dejar en suspenso este articulado.
Ahora vemos que legisladores se sorprenden que esto haya pasado cuando éramos parte de la Asamblea anterior. Insisto, se han modificado incluso numerales, párrafos dentro de un artículo. La objeción pendiente hace referencia a la designación de recursos del fondo partidario a los candidatos de alianzas. Al existir una confusión en la redacción, antes de tomar una decisión se consultará con el registro oficial. La comisión aspira a tener el informe listo la próxima semana, de tal manera que pueda tratarse en el Pleno este veto en la semana del 21 de enero. Informó Carolina Basante. Al cumplirse 2 décadas en el sistema monetario nacional, la dolarización es considerada la mejor decisión en la política económica desde el inicio de la República. Así lo señalaron diferentes panelistas durante un foro en el Banco Central del Ecuador. Durante el foro, el catedrático Marco Naranjo señaló que la decisión del expresidente Yamil Maguad era el de no dolarizar. Sin embargo, se adoptó. Hoy se puede decir que fue la mejor decisión tomada por el Ecuador. No existe mejor política económica desde 1830 hasta la fecha que la dolarización de la economía ecuatoriana. Y probablemente la dolarización trascienda nuestras vidas. Añade que el sistema de dolarización al adoptar una moneda fuerte es una buena receta, incluso para economías que actualmente están debilitadas, como la argentina o venezolana. La mejor manera de enfrentar las devaluaciones y las recurrentes inflaciones es la dolarización. En torno a ello señala que la evolución de la economía ecuatoriana en dolarización ha sido positiva. Esto con un ingreso per cápita en términos corrientes que llega a $6.500 por habitante. Eso significa que si el Producto Interno Bruto estaría bien repartido entre todos los ciudadanos, a cada ciudadano le tocaría al menos $6.500 anuales. Es por eso que Naciones Unidas y otros organismos consideran que el Ecuador tiene un grado de desarrollo medio alto. Pero así como la dolarización ha tenido y tiene sus ventajas, se señala que también existen desafíos por cumplir, sobre todo en lo que tiene que ver con llevar una economía ordenada. El exceso en gasto público, sumado a una reducción brutal de los ingresos fiscales por efectos de la dependencia del petróleo. Tuvimos un dólar, entre comillas, favorable hasta el año 2014 y después se dio completamente la vuelta y tuvimos una apreciación real sin poder reaccionar con una moneda dura, no pudiendo ajustar nominalmente esa variable. En este marco, Daniel Legarda, presidente de FedExport, por ejemplo, muestra un indicador desigual en torno a lo que debería ir de la mano. Y es que el crecimiento anual del salario real promedio es del 9.3% versus el crecimiento de la productividad que llega a 1.3%. Y no es compatible con la dolarización porque finalmente termina por abrir una brecha enorme para el sector productivo. En este foro también participó la gerente del Banco Central, Verónica Artola. Ella se refirió al papel de la institución que preside y por qué no debería desaparecer a pesar de no emitir moneda propia. Ya tenemos otras políticas monetarias como la tasa de interés, el coeficiente de liquidez doméstico, la reserva, el proveerle de efectivo en la economía, que son muchísimo, incluso tal vez más fuertes que en las que en su momento era solamente emitir, y por eso Banco Central tiene que seguir existiendo. La titular del Banco Central indicó que la institución ha luchado durante los últimos años en la toma de decisiones independientes. Informó Javier Rosero. La Policía Nacional tendrá nuevamente las competencias de control y sanción en la red vial nacional. Este es uno de los cambios propuestos en las reformas a la Ley de Tránsito. En los últimos análisis del informe para segundo debate de la Ley de Tránsito, la Comisión Ocasional recibió la comparecencia de la ministra María Paula Romo y delegados policiales que expusieron la necesidad de devolver a esta entidad la facultad de controlar y sancionar en la red estatal vial, pues desde hace 10 años esa competencia le fue otorgada exclusivamente a los municipios. La realidad es que ni un tercio de los municipios, ni una cuarta parte de los municipios se hacen cargo del tema de tránsito, que la Comisión de Tránsito del Ecuador no se hace cargo sino del 31% del territorio nacional. Y es que devolver la potestad sancionadora en las vías a la policía traería más seguridad a la población en diferentes aspectos. Yo ponía el ejemplo del paro con unas volquetas parqueadas en el peaje de Oyacoto, la ciudad capital bloqueada por 4 volquetas, y cuando la policía iba le decían: usted no me puede revisar, usted no me puede pedir la licencia, usted no me puede multar, y que vengan los municipales. Con esa facultad sancionatoria puede detener, parar o ayudar a cooperar con el sistema de seguridad, tanto vial como seguridad pública. La intención en esta reforma a la norma no será duplicar funciones. Deben coordinar, deben articular, deben trabajar de manera mancomunada. Tanto los gobiernos autónomos descentralizados tienen su competencia en el sector urbano de las ciudades,
La Comisión de Tránsito del Ecuador tiene también las competencias en el sector estatal. De igual manera, la Policía Nacional va a tener la competencia en las vías estatales que no ha asumido la EST. El informe para el segundo debate estará listo a finales del mes, de tal manera que al Pleno llegará en febrero. Informó Carolina Basante. Caos vehicular fue lo que provocó los trabajos para retirar una roca gigante en la avenida Simón Bolívar a la altura del mirador de Cumbayá. Alrededor de 8 horas les tomó a la empresa metropolitana de obras públicas de Quito remover la piedra que amenazaba con caer encima de los automóviles que circulan por la zona. Las 4 horas que estimaban las autoridades para retirar esta roca incrustada en un talud sobre la avenida Simón Bolívar en el sector del Mirador de Cumbayá no fueron suficientes. Tras varios procedimientos, algunos de forma manual y otros mediante maquinaria pesada, ejecutados desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, no cumplieron su objetivo. Hemos realizado 4 procedimientos, como les consta. Estamos ya realizando la última diligencia de presión sobre la roca para ver si se desprende. Pese a que esta importante arteria vial fue cerrada completamente, desde el redondel del sector de Monteolivo hasta el redondel de la Interoceánica, para realizar estos trabajos de remoción que generaron una grave congestión en varios puntos sensibles de la urbe, el plazo se extendió por 3 horas más. Y también sin resultados positivos. Fernando Pazmiño, gerente de Obras Públicas de la EMOP, explicó que los estudios preliminares realizados por los técnicos no alcanzaron un 100% de precisión, porque se trata de una incrustación, por lo cual se requería otro tipo de estudios. Para este tipo de operación no se han realizado prospecciones sísmicas, estudios especializados que determinan la posición y disposición del elemento a intervenir. Porque son estudios muy costosos que no creímos que iban a hacer falta. Ante este panorama y frente al malestar de los conductores, el tránsito en sentido sur-norte fue habilitado y 25 minutos más tarde se aperturó un solo carril en dirección norte-sur para poder desfogar los vehículos que quedaron atrapados desde muy temprano y quienes rechazaron y cuestionaron que estos trabajos se hayan realizado en un día laborable y no un fin de semana o en horas de la noche. Tomarle como emergencia está bien, pero organizadamente. El tráfico en carga pesada que está parado tranquilamente excede más del centenar de vehículos que perdieron más de 9 horas. No quisimos dejar pasar porque creemos que esta es una emergencia, una amenaza. Los trabajos fueron suspendidos momentáneamente y luego se retomaron ya en horas de la noche. Finalmente, tras un arduo trabajo por parte del Cuerpo de Bomberos y personal de la EMOP, la roca logró ser desestabilizada y desprendida del talud. En Quito informó Adriana Rojas. Los operativos de control al precio del gas de uso doméstico en la capital dejaron varios detenidos por especulación. Desde la Intendencia de Policía y la Agencia de Control Hidrocarburífero se informa que las inspecciones serán permanentes. La Agencia de Control Hidrocarburífero, la Intendencia de Policía y el Servicio de Rentas Internas participaron en un operativo de control tanto en Calderón como en Tumbaco para constatar el precio del gas de uso doméstico. Esto tras la disposición de facturación para la compra y venta de gas. Aquí se registraron novedades. Hay detenidos por especulación de precios. Sí, hay 2 personas detenidas en Sangolquí por vender el cilindro de gas en $2. Son 2 personas que han aceptado esa venta y están a órdenes de la autoridad competente. Pues hay precios establecidos por la ley y que tienen que ser respetados, dice la intendenta de policía Daniela Valareso. Sí, hay que aclararle a la ciudadanía que el precio oficial es de $1.60. Ese es el precio que está en las distribuidoras y en los centros de acopio. El precio que puede haber en los carritos que se menciona está oscilando entre los $3 y los $3.50. Además, en este proceso se verificaron las condiciones en las que operan los centros de acopio. En el caso específico de este centro de acopio nos hemos enfocado en esta tarde, conforme a nuestras competencias, a verificar el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad de la instalación. Desde la Intendencia de Policía se informó que esta clase de operativos continuarán no solamente en la ciudad capital, sino a nivel nacional, y de incumplirse la norma, habrá sanciones, informó Marilyn Jaramillo.
Un promedio de 30 vehículos están involucrados en delitos de tráfico de hidrocarburos en la provincia del Carchi, por lo que el sistema de distribución cambiará en los próximos días. Esto con el fin de evitar el contrabando y la fuga de carburante hacia Colombia. Desaparecen las denominadas tarjetas inteligentes que utilizaban las familias carchenses para obtener un cilindro de gas licuado de petróleo. En este sector fronterizo se iniciará con un proceso distinto en los próximos días. Una de las ventajas de estos sistemas tecnológicos ha permitido bajar gradualmente el contrabando de gas hacia Colombia. El costo en Ipiales es de 38.000 pesos el cilindro, es decir, $12, lo que generaba utilidad a los llamados contrabandistas. Aproximadamente 30 vehículos que estaban siendo alterados, placas, números de chasis, entre otros, en un promedio de 24.000 galones de combustible diarios. Más o menos estarían entre 16.000 de diésel y 8.000 de gasolina extra. Entonces son datos muy importantes que si hacemos un consolidado en el año daría más o menos un promedio de más de 8 millones. El proceso iniciará con la actualización de datos, lo que permitirá a la ARCH estipular el cupo de cilindros por familia de acuerdo al número de integrantes, máximo 3 tanques de gas por mes, e incluye además sanciones a los distribuidores que vendan una bombona más. El subsidio que el Estado ecuatoriano da en los hidrocarburos es para beneficio de los ecuatorianos, para que sea consumido los hidrocarburos en territorio ecuatoriano. El subsidio no es con carácter de exportación. Contingencia fronteriza es parte del control sobre los pasos denominados ilegales, que suman 35, en coordinación con el Ejército y Aduana, los operativos que han permitido neutralizar a las mafias que se dedicaban al paso de combustible y gas licuado de petróleo. Que la ciudadanía también colabore con este tipo de controles a fin de que tengamos un beneficio no solamente local, sino también a nivel nacional. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán informa Miriam Enríquez. En su visita a una institución educativa en Cayambe, el presidente de la República mencionó que su gobierno le apuesta al bachillerato técnico agropecuario como motor del desarrollo rural, con el fin de aprovechar las capacidades de los estudiantes. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó la unidad educativa Cayambe y realizó un recorrido con los jóvenes por la planta de lácteos y la granja de la institución. Allí resaltó la importancia de estas tareas fundamentales para la producción nacional. Pero si existe un mejor amigo que el libro, es el asadón, es la pala, es el pico, es el laboratorio. En este ámbito resaltó que el gobierno nacional le apuesta al fortalecimiento del bachillerato técnico agropecuario para aprovechar el talento de los jóvenes rurales, los recursos que genera el agro y las bondades ecológicas, productivas y comerciales de estas zonas. Estamos dando todo el apoyo para la formación tecnológica de ustedes. Por favor, no la desperdicien. Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, manifestó que la decisión de mejorar la educación agropecuaria se concretará con el trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, que buscan que la instrucción rural se proyecte al futuro con una política estable. En el ámbito rural existirían 1,5 millones de estudiantes. Esto que es estratégico para nosotros está vinculado a la actualización de la malla curricular. No solamente es autosostenibilidad administrativa y financiera, es un cambio total de modelo pedagógico. Además, se dio a conocer que el Ministerio de Agricultura y Ganadería capacitará a los docentes que formarán a los jóvenes del campo. Esto se hará con la participación de especialistas y expertos en riego, sistemas de información geográfica. Con el fin de mejorar la educación enfocada en el agro, 13 profesores ecuatorianos viajaron hasta Paraguay para evidenciar el exitoso modelo educativo que se aplica en algunos planteles de esta nación. Los conocimientos adquiridos enriquecerán aún más la formación de estos bachilleres. No nos rindamos, más bien continuemos, porque ese es el hecho, que nos volvamos chicos y chicas emprendedoras con ganas de transformar al mundo. Informó Patricia Aldaz. Momento de la primera. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, lamentable, 3 menores de edad y un hombre de 53 años de edad fueron baleados por sujetos que ingresaron a la vivienda donde se encontraban celebrando un cumpleaños. Este intento de asesinato ocurrió en el sur de Guayaquil. Lo que inició con la celebración del cumpleaños de un adolescente de 17 años, que había invitado a sus familiares y amigas del barrio, terminó en un hecho de sangre cuando degustaban de la comida a las 22 horas. Dentro de esa vivienda,
Aquí 4 sujetos llegaron en un automóvil, aprovecharon que estaba la puerta abierta, 2 ingresaron y uno de ellos sacó una pistola y le disparó a los presentes. ¿Y entre las heridas no está la cumpleañera? Sí, tiene 4 balazos, dice. La cumpleañera. Sí, aquí tiene. La una dice que le han dado un disparo en la pierna, pero ella la ha caminado acá a los órganos, ya está operada y ya está. ¿Y las otras? Las otras todavía no le sacan las balas. 2 de ellas se encuentran con pronóstico reservado e internadas en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, y un ciudadano de 53 años recibió también impactos de bala en una de sus manos y también en una pierna y se encuentra estable. Era para el chico, no para las niñas, sino que como estaban comiendo a la mesa, ellas estaban comiendo cangrejo. Asustado porque esto no se ha visto recién, se ha visto esto, no ha pasado primera vez. Buscaban a un ciudadano supuestamente para obligarlo a expender droga en la cooperativa 1 de agosto, ubicada en el Guasmo Norte, en el sur de Guayaquil. Por lo que él no se quiere meter a una banda que le dicen los lagartos, que mi hijo le ha dicho que si copias o no copias. Mi hijo le ha dicho, yo no voy a copiar porque yo no necesito de nadie, no soy títere de nadie. Caso que es investigado por la DINASEC tratando de ubicar el carro en el que se movilizaban los sujetos peligrosos, cuya placa fue identificada. Criminalística fijó varios indicios balísticos en un número de 15. Se van a realizar las pericias correspondientes, se hacen el uso del arma de fuego hacia una persona que habían seleccionado, no le habían encontrado. Informó Charlie Pisa. El cuerpo de una persona de sexo femenino fue ubicado flotando en el reservorio de agua de Huangopolo. El cuerpo no pudo ser identificado en el sitio, pero la policía tiene el reporte de la desaparición de una mujer. Cerca del mediodía, trabajadores que realizaban tareas de limpieza observaron en la mitad del reservorio de agua un cuerpo flotando. La escena no es nueva, a lo largo de los años se han reportado algunos casos. La novedad fue notificada al ECU 911, que desde la sala de operaciones despachó a rescatistas del cuerpo de bomberos, quienes ayudados con un bote realizaron las tareas de evacuación. En el lugar se trata de una persona de sexo femenino de aproximadamente 30 años de edad. Las investigaciones determinarán si la mujer fue arrastrada por la corriente del canal que desemboca en el reservorio o bajo qué circunstancias fue a dar en media laguna artificial. El trabajo de rescate duró cerca de 2 horas. La policía habló de unas pistas que podrían ayudar a la identificación del cadáver. Tenemos un reporte del día de ayer. Existe una persona con una discapacidad del 90%, una discapacidad psicosocial del 90%. Se presume que se trataría de esa persona, se van a hacer las identificaciones correspondientes. Agentes de criminalística y DINASEC llegaron para realizar el levantamiento del cuerpo. Por ahora se desconoce si se trató de una caída fortuita o se debe a un hecho violento. El cuerpo fue entregado a medicina legal. Se van a hacer las identificaciones correspondientes y establecer mediante la autopsia médico-legal la causa probable de la muerte. Es el segundo caso de cadáver encontrado en un depósito de agua a día seguido. Horas atrás, del cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue localizado en parecida situación, pero en el reservorio de la Loma de Puengasí. El cuerpo permanece en medicina legal a la espera de ser identificado. En Quito informó Iván Casamen. El supuesto responsable de asesinar a un hombre en el sur de Quito cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de homicidio, mientras que en el sector del teleférico fue encontrado el cadáver de una adolescente reportada como desaparecida el pasado 2 de enero. A los amigos y familiares de Cintia, de 15 años, les llegó la noticia que menos querían escuchar. Tenían la esperanza que la adolescente aparezca con vida. Sin embargo, la realidad confirmaron tras reconocer el cuerpo en el Departamento de Medicina Legal. El cadáver fue encontrado cerca a una quebrada en la subida al teleférico en medio de hierbas y matorrales. En estado ya de descomposición el sector del teleférico. Se hizo las respectivas pericias y las experticias. El Departamento de Identidad Humana logra dar con la identidad del cuerpo. Al parecer a la estudiante la asesinaron. El cuerpo presentaba varios golpes en la cabeza, la agredieron con un objeto contundente. La denuncia de su desaparición fue puesta el pasado 2 de enero, luego que salió del colegio y no regresó a casa. Ella cursaba el primer año de bachillerato. Posiblemente podría haber sido víctima de algún tipo de abuso sexual.
Agentes de la DINASED trabajan en busca de información que lleve a dar con los responsables del hecho. De las indagaciones preliminares, presuntamente ese día no fue a clases. El círculo cercano del adolescente será clave para resolver el caso. Nos encontramos realizando todas las experticias y las investigaciones en torno a este terrible caso. Mientras al presunto responsable de asesinar a un hombre de 40 años de edad luego de una riña por licor, hecho registrado en el sector del estadio de Laucas, al sur de Quito, el juez penal dispuso prisión preventiva por 30 días, tiempo que durará la etapa de instrucción fiscal por el presunto delito de homicidio. Dentro de la flagrancia se logró identificar a una persona que aparentemente sería el causante de estas heridas, las cuales provocaron el deceso del ciudadano. Un caso policialmente resuelto y otro que por ahora prefieren no dar mayores detalles. Esperan llegar a los responsables. Los agentes se mueven por la zona levantando información. En Quito informó Iván Casamen. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, aclaró que el centro infantil donde falleció la menor de 8 meses no pertenece al ministerio. Sin embargo, realizarán una ardua investigación con respecto a la emisión de los permisos de funcionamiento de la guardería. Iván Granda, ministro de Inclusión Económica y Social, se solidarizó con la familia de la nena de 8 meses que falleció en el interior de una guardería privada al norte de Quito. Mencionó que ha dado la apertura para una ardua investigación. Conmovernos con el dolor de esa familia y segundo, que se establezcan las condiciones de investigación que ameriten por parte de los órganos de la Fiscalía General y Fiscalía Provincial para que los responsables, si es de existirlos, no queden en la impunidad. El ministro aclaró además que este centro no pertenecería al ministerio ni tendría ningún convenio, pero mencionó que los permisos de funcionamiento para la apertura de estas guarderías las emite el MIES. Nosotros entregamos un permiso de funcionamiento para que se establezcan cosas y requisitos que son reglados y que nosotros también entraremos en análisis. Con esto dio a conocer que la investigación será dirigida con respecto a la emisión del permiso a este centro. He pedido una investigación profunda para establecer si existiría una responsabilidad administrativa y evidentemente las acciones que correspondan. Nosotros no vamos a tapar absolutamente nada. Recordemos que la menor falleció el pasado 27 de diciembre, cuando la cuidadora habría puesto a la menor en una hamaca para sujetarla con una bufanda en el cuello. Posterior a esto, la niña habría fallecido ahorcada. Ahora los padres de la menor luchan por justicia para que el crimen no quede en la impunidad, informó Patricia Aldaz. Al cumplirse 32 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, Santiago y Andrés, su padre y hermana, siguen solicitando a las autoridades que la verdad salga a la luz y se encuentren los restos de sus seres queridos y darles una cristiana sepultura. Son 32 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Ellos en la actualidad tendrían 50 y 47 años respectivamente. Los jóvenes desaparecieron el 8 de enero de 1988 y a pesar del tiempo su padre Pedro y su hermana María Fernanda siguen con la misma incertidumbre de aquel día de su desaparición. Si estuvieran vivos, pues ni hablar, ¿no? La emoción y la dicha. Y quizás tratar de borrar tanto tiempo perdido, pero reiniciar una nueva vida, ¿no es cierto? Uno no puede superar esto porque no hay un cierre. Esto es un funeral abierto, eterno. Este hecho ha sido atribuido al escuadrón de la Policía Nacional SIC-10. A decir de Pedro Restrepo, esto seguiría en la impunidad y los responsables de los delitos cometidos seguirían sin recibir su castigo. Porque es tan lamentable el paso del tiempo, en este caso, que muchos han fallecido ya, de los que fueron culpables. Entonces se van con un pedazo de la verdad. Sí, el tiempo es, ¿no es cierto?, infallible, el tiempo corre, el tiempo sigue sumando a su paso, mi papá sigue envejeciendo y quizás se vaya sin saber esta verdad. Por su parte, la hermana de los desaparecidos, María Fernanda, menciona que a pesar de que se ha intentado de que el caso no se cierre, la falta de celeridad y compromiso por parte de las autoridades han hecho que no haya ningún avance en las investigaciones.
fueron varios los policías que actuaron y no todos pagaron. Pero estos nuevos sospechosos, digamos, de este crimen, todavía pululan libremente. A sus 79 años, don Pedro, con mirada triste, espera conocer la verdad. Que me entreguen los cuerpos de mis hijos para enterrarlos al lado de su madre. Por otra parte, se solidarizan con los familiares de personas desaparecidas, mencionando que conocen el dolor y la incertidumbre de no saber el paradero de su ser querido. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que los comprendo, que los entiendo, formo parte, ¿no?, de las víctimas. Nuestra solidaridad infinita, nuestra puerta y nuestro corazón abierto siempre. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. Para recordar a los hermanos Restrepo, el documental Con mi corazón en Yambo será difundido en Quito, Guayaquil y Riobamba de manera gratuita. Informó Patricia Aldaz.